Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Ya estamos de vuelta con La Fuente a través de las pantallas de Chile TV y también el 102.5 Radio Universidad de Chile. Puede participar de nuestros concursos y también de los temas, por cierto, que estamos conversando el día de hoy a nuestro número de WhatsApp, el más 569 29 74 86 40. El día de hoy estamos sorteando 2 ejemplares de Pasiones y Desamores de la editorial Ají Escrito. Entonces puede participar de esa manera y estará en nuestra tómbola que vemos al final del programa y hacemos ahí el sorteo. El día de hoy hubo un enroque. Cambiamos porque hoy día habitualmente estamos con Mari Panchi, la gente ya la conoce, pero el día de hoy estamos con nuestra compañera de los días jueves, Montserrat Lorca. Monse, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Diego, muy bien, gracias. Aprovecho de enviarle un gran saludo a Mari Panchi, que está ahí con teletrabajo, pero esperamos que pronto se mejore. Sí, un saludo, un abrazo, que se mejore Mari Panchi, sí. Maldonado. Monse, ¿qué tenemos que decir de este libro que estamos sorteando el día de hoy? Así es, Pasiones y Desamores. Según indica Ají Escritor, hermosos detalles de la belleza femenina y de sus encantos, del toque delicado de su fragancia y las miradas sutiles. Poesía, amores y desamores en la vida fragmentada de personas reales y ficticias. Historias divididas, lejos de la narrativa tradicional, en un mosaico literario lleno de experiencias. Esa es la referencia de Pasiones y Desamores, que agradecemos también a Ají Escritor, que nos... Exacto. Ahí está su cuenta de Instagram, @ajíescrito. Entonces. Exacto, que como nos comenta Darko, amablemente se acercó a entregarnos estos escritos. Así que muchas gracias a Ají Escritor. Eso, Ají Escritor, lo pueden seguir en Instagram entonces con @ajíescritor. Monse, descarbonización. Centro de Energía Universidad de Chile propone más de 30 medidas para reducir emisiones y alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Para profundizar en aquello, estamos hoy día en el estudio con Carlos Benavides. Él es ingeniero civil electricista, magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, además investigador del Centro de Energía. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, estoy bien, gracias. Gracias por la invitación. De nada, pues, bienvenido. Súper, Carlos, para que comencemos, ya Diego nos adelantaba un poco sobre esta investigación del Centro de Energía de la Universidad de Chile, sobre este estudio sobre la carbono neutralidad. Pero cuéntanos cómo se configuró este estudio, cómo empieza esto. Ya, bueno, este estudio se enmarca dentro de los compromisos que tienen que adquirir los países a nivel internacional para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, unos compromisos que se llaman los NDC. Entonces, si se acuerdan ahí, bajo el Acuerdo de París, los países se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que son las emisiones que producen el fenómeno del cambio climático, que es este calentamiento de la Tierra, y eso trae consigo los aumentos de temperaturas, cambio en el clima y un montón de otras consecuencias. Entonces, lo que han estudiado los científicos es que las emisiones de gases de efecto invernadero se producen principalmente por la actividad humana. Entonces lo que busca este estudio era apoyar al gobierno de Chile en la definición de su actualización del NS. El 2015, luego del Acuerdo de París, los países definieron sus compromisos de reducción y estos compromisos se tienen que actualizar cada 5 años. Entonces el 2015 hubo un compromiso, después el 2020 y ahora el 2025 corresponde la actualización de ese compromiso. Entonces un estudio que se hizo para el Ministerio de Medio Ambiente y que lo que buscaba era definir trayectorias que permitieran hacer los análisis necesarios para definir una meta de reducción para Chile. Ese es un poco el contexto del estudio. Carlos, ¿cuáles fueron los principales resultados, como donde hay que poner los pines para este estudio? Sí, bueno, como decía, el principal objetivo de este estudio
era poder, a través de análisis técnico, poder definir estas trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces la idea es que estas emisiones, como todo el mundo espera, que no vayan al alza, porque si suben las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene más efecto a nivel global. Entonces lo que nosotros buscamos es analizar cuáles son las acciones que se pueden implementar a nivel nacional, medidas de mitigación que se le llaman, las acciones que reducen esas emisiones. Medida de mitigación puede ser la introducción de energías renovables, la electromovilidad, la eficiencia energética, andar en bicicleta. De hecho, aquí Miguel Claro está hace varios años con una ciclovía. Entonces, todas esas acciones lo que logran es reducir el consumo, por ejemplo, de combustible, que al quemarlo produce estas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, nosotros analizamos distintas acciones que se pueden implementar a nivel nacional. Nos apoyamos en varios estudios que están desarrollándose en forma paralela, como los planes sectoriales de mitigación y adaptación al cambio climático. Revisamos las medidas de mitigación que se habían abordado en esos estudios. Entonces analizamos esas medidas, vimos cómo se podían implementar en Chile y como resultado obtuvimos unas trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero, que por una parte ayudan a ver cuáles son las acciones que se tienen que implementar para que Chile logre cumplir la meta que se propuso el 2020, porque esto que yo les mencionaba al inicio de la entrevista es una actualización que tiene que hacer Chile el 2025 y define su compromiso de reducción al 2035. Entonces, por otra parte, como les decía, Chile en el 2020 definió su meta al 2030. Entonces nosotros analizamos cuáles son las medidas para lograr en primera etapa esa meta que ya habíamos definido y por otra parte la meta de carbono neutralidad que tiene Chile por ley. Y producto de estos análisis que hicimos, dio como resultado una trayectoria de emisión al 2035 y ese resultado sirvió de antecedente para la propuesta del anteproyecto del NC que hasta hace poco estuvo en consulta pública por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Carlos, ya lo mencionabas, este estudio justamente ahonda en medidas de mitigación, pero cuéntanos brevemente cuáles son las medidas que más destacan. Ya. Bueno, acá primero quizás hay que también tener el contexto cuántas son las emisiones que tiene Chile. Entonces Chile tiene actualmente 110 millones de toneladas de CO2 y de ese total lo aportan distintos sectores. Bueno, está el sector transporte, que actualmente es la principal fuente de emisión del país, que aporta con más de 30 millones de toneladas de CO2. Y dentro del sector transporte están los autos, los camiones, los buses, los aviones, los barcos, todo eso quema y emite. O sea, cuando estaban las micros amarillas era el doble. Que las de ahora son eléctricas, ¿no? No todas todavía. En Ya. Santiago ha tenido una alta participación de incremento de los buses eléctricos, pero en regiones eso está recién partiendo. Entonces los buses igual contribuyen todavía de manera importante a esas emisiones de gases de efecto invernadero, menos que los vehículos particulares, los autos con los cuales se mueven la mayoría de las personas. Entonces actualmente en Chile la principal fuente de emisión es el sector transporte. Luego tenemos el sector generación eléctrica, que si bien Chile ha aumentado significativamente su participación de la energía renovable, la energía solar, eólica, entre otras, todavía tiene una participación importante de generación termoeléctrica a base de carbón, a base de gas natural y diésel quizás en menor medida en los últimos años. Bueno, tenemos las emisiones que produce la industria. Generalmente la industria, nosotros hablamos de la industria minera y la industria no minera. El cobre, que es nuestro principal, dicen el sueldo de Chile, gran parte de esa producción de cobre necesita los camiones CAEX que queman diésel y eso produce emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Para qué decir otra industria? Entonces los distintos sectores van contribuyendo, pero actualmente en Chile el top 1 del transporte, segundo lugar sector generación eléctrica y después viene industria. Después más abajo vienen otros sectores como el sector residencial, agricultura, el residuo, etc. Entonces dentro de los análisis que nosotros hicimos, volviendo ahí a la pregunta, está poder identificar cómo podemos reducir esas emisiones. Y yo diría que actualmente el sector generación eléctrica en su momento fue la principal fuente de emisión a nivel nacional, pero producto de la masificación de las energías renovables, se ve con buenas expectativas que ese sector pueda reducir sus emisiones en el mediano o largo plazo. Y el sector transporte yo diría donde están los principales desafíos, porque los vehículos eléctricos que a todo el mundo le gustaría andar todavía son medio inalcanzables para la mayoría de la gente. Claro.
Son carísimos. Claro, los camiones también, uno ve los camiones en carretera, la mayoría son diésel. Las Sí. tecnologías que pueden cambiar eso son los camiones eléctricos, los camiones hidrógeno, que es una industria que está partiendo acá. Chile está haciendo una apuesta bastante importante en tratar de convertirse en uno de los principales productores de hidrógeno verde, pero recién está comenzando. ¿Y para qué decir de los aviones? No sé, dos aviones que no existen todavía los aviones a hidrógeno o algún derivado del hidrógeno. Entonces, en el transporte yo diría que a nivel nacional están los principales desafíos. No obstante, igual se requiere la contribución de los demás sectores para poder lograr esta meta de carbono neutralidad. Estamos hablando con Carlos Benavides, él es ingeniero civil electricista, además investigador del Centro de Energía de la Universidad de Chile. Le llegó una pregunta, Carlos, de un tocayo, Carlos Argel Trujillo. Pregunta, colega, mire, le pregunta como colega, ¿existen máquinas distribuidoras a lo largo de Chile que capturen los gases de efecto invernadero y lo procesen en alguna forma? Desde Valdivia, la pregunta. No existe así como una tecnología que... O sea, existen ciertas tecnologías que se han aplicado, por ejemplo, a la producción de derivados del hidrógeno que necesitan CO2, entonces parte de ese CO2 se captura, muchas veces se captura in situ dentro de las mismas industrias, pero no está algo así como masificado que yo salgo afuera, coloco una especie de capturador del CO2 del aire y con eso no está esa solución. De hecho, dicho sea de paso, años atrás, Elon Musk, que todos conocemos, Sí. tenía así como un fondo internacional para poder desarrollar una tecnología de ese estilo. Se supone que estaban en desarrollo esas tecnologías, pero lamentablemente esa no es parte de la solución. El bosque sí, en el caso de Chile, no es una máquina, es naturaleza, tiene una participación importante como fuente capturadora. De hecho, cuando Chile se habla de esta meta de carbono neutralidad, en emisiones netas, es decir, que una parte de ese CO2 se compensa por las capturas del sector forestal y hace que esto sea carbono neutral en el caso de Chile, que es una propiedad, una característica que no tienen otros países, o muy pocos países. Y los océanos también. También capturan, pero eso es para... no es mi especialidad el tema del océano, pero al menos lo que yo entiendo eso es para peor, porque se vuelve más ácido el océano y eso tiene como consecuencia ahí medio, es como tiene un efecto, entiendo yo, negativo en el caso del océano. Sí, lo hablamos en alguna oportunidad, los océanos. Como que no es bueno el efecto positivo, entiendo. Parece perogrullo la pregunta, pero ¿por qué es tan importante, Carlos, y relevante priorizar el cuidado del medio ambiente frente a estas emisiones de CO2? Tú dijiste algo súper importante que me quedó dando vuelta, que en el fondo nosotros tenemos este beneficio de la naturaleza y otros países o otras áreas deben construir máquinas para poder bajar las emisiones, pero esa construcción también tiene una huella de carbono de por medio. También hay que construir esas máquinas, hay que construir esos autos eléctricos que también contaminan. Sí. Bueno, es importante porque todo esto de la carbono neutralidad está relacionado con el fenómeno del cambio climático, que yo creo que cada vez más gente entiende un poco de qué se trata, del calentamiento de la Tierra, pero yo diría que no mucha gente o poca gente tiene tan internalizado que son las emisiones que causan las personas o las industrias ligadas a las personas, que son las que producen esas emisiones que finalmente a nivel global genera el fenómeno del cambio climático. Entonces, si bien Chile tiene una participación baja a nivel global con respecto a China, Estados Unidos, igual todos los países se tienen que comprometer en poner su esfuerzo en tratar de reducir esas emisiones. Entonces es importante porque todos los estudios que ha hecho el panel de cambio climático a nivel internacional dice que, bueno, si las emisiones siguen creciendo, lo que va a producir es que la Tierra se va a seguir calentando y por lo tanto va a subir el nivel del océano, van a haber eventos climáticos más extremos, lluvias extremas, calores extremos. Entonces eso ya está bastante estudiado. Entonces todo lo que uno contribuya como persona, como sociedad, como industria, eso va a construir de que ese pequeño efecto vaya agregándose y vamos a lograr ahí contribuir a detener la meta. Claro, la meta, neutralidad. Bueno, pero efectivamente, no sé si nos vamos a extinguir, yo creo que eso necesariamente siempre uno está todo el tema de la adaptación.
que en estos compromisos que adquieren los países, estos NDC que yo les hablaba, tiene varias componentes. Está la componente de la mitigación, pero también está la componente de la adaptación, que dice, ya, bueno, el fenómeno del cambio climático va a existir, entonces tratemos de prepararnos también para que, independiente si reducimos o no las emisiones, estemos mejor preparados para sufrir estas consecuencias. Mira. Perfecto. Sí, profesor, nos escribe Manuel Aguilante, un auditor de nuestro programa o televidente, y pregunta, ¿hidrógeno verde, se sabe cuántos residuos deja la producción? Mira, el hidrógeno verde, como decía también comentada, es parte de las acciones, está dentro de esta lista de las más de 30 medidas de mitigación, porque bueno, esto también consideró distintos estudios que se han hecho a nivel nacional, y Chile está haciendo una apuesta importante en tratar de ser un productor importante del hidrógeno verde. Y la idea del hidrógeno verde tiene el nombre de verde porque en el proceso de elaboración se utiliza energía eléctrica, y esa energía eléctrica la idea es que venga de energías renovables. Entonces, bajo el concepto de hidrógeno verde, mi entendimiento es que son pocos los residuos que se generan en ese proceso de formación. Perfecto. Y profesor, ¿cómo se pueden involucrar los ciudadanos finalmente? ¿Cómo podemos aportar, cómo podemos apoyar en este cuidado al medio ambiente? Sí, mira, como decía, bueno, mencionaba el ejemplo del transporte, que en Chile el principal fuente de emisión es el transporte. Entonces, bueno, la gente que tiene la posibilidad de usar medios de transporte público, que lo trate de hacer. Bueno, aquí Miguel Claro, un ejemplo claro de cómo van adaptándose las ciudades en pos de tener medidas de mitigación. Además, es un día tan importante hoy día, el día de la bicicleta. Claro, Miguel Claro, yo me acuerdo aquí cuando pasaba, estaba lleno de estacionamiento, pusieron ahí una ciclovía, entonces la gente que pueda utilizar ese tipo de medio de transporte lo puede hacer. En los hogares, todo lo que pueda hacerse en términos de eficiencia energética puede contribuir. Si puede apagar algún equipo eléctrico, alguna luz que no está utilizando, que la apague, eso aporta poquito, pero va ayudando. El hervidor eléctrico, si va a calentar el agua, todas esas cositas que uno dice, ya, eso no tiene mucho impacto, va contribuyendo a poco. Cuando uno cocina, aunque no lo crea, si tiene una cocina a gas licuado, natural, eso produce emisiones de gases de efecto invernadero. Si uno la ocupa de manera razonable, entonces todas estas cosas que puedan ayudar a reducir el consumo de energía tienen su contribución en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, a mí me gustaría hacerte una pregunta, Carlos, respecto a que si tuviésemos que ponerle el cascabel al gato, ¿quiénes debiesen estar en esa mesa reunida para poder bajar las emisiones de CO2? El Ministerio, me imagino, un poco de Energía, el Ministerio de Transporte, tú lo mencionaste, el medio de transporte, no sé, el Ministerio de Educación, eventualmente, de Salud. ¿A quién toca? Sí, no, toca de manera transversal porque... Claro, a todos. Claro, de hecho, y de a poco se han ido involucrando, como tú ahí estás mencionando en tu pregunta, los ministerios, porque producto de la Ley de Cambio Climático... pasó a ser obligatorio que los distintos ministerios desarrollaran lo que se llaman los planes de mitigación y adaptación al cambio climático. Y a su vez empezó a hacer exigencia para las municipalidades que tuvieran estos planes de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, afortunadamente, producto de la ley, que tiene varias cosas, de hecho por ley se estableció esta meta de carbono neutralidad, también vinieron otras exigencias a nivel de los ministerios, entonces que los ministerios tengan a cargo de diseñar, elaborar las medidas de mitigación que a nivel público se pueden fomentar. Y por otra parte, evidentemente que necesitamos las personas y las industrias de su lado, entonces los ministerios pueden establecer las políticas, las leyes, los reglamentos, pero todo eso termina afectando a la industria y a las personas. Entonces yo diría que esto requiere una mirada transversal donde todos los sectores tienen que participar. La industria, ya sea a través de las regulaciones o por iniciativas propias, traten de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y las personas en la medida que sepan de este fenómeno, porque el tema de la educación es muy importante. Muy poca gente, yo diría, que está consciente de qué produce gases de efecto invernadero. Entonces, en la medida que las personas sepan las consecuencias que eso pueda tener, van a poder contribuir con su granito de arena, y en la medida de que tengan los recursos, también van a poder invertir en tecnologías que son más limpias.
Profesor, para ir cerrando, una pregunta muy breve. Sé que la respuesta no es breve, pero si lo podemos hacer. ¿Qué tan posible es lograr la carbono neutralidad de aquí al 2050? Buena pregunta. Yo tiraba como talla que yo creo que es más fácil que lograr eso que el Colo salga campeón de la Libertadores. Yo creo que en los países, en Chile falta los países Chile tiene, son hartos años los que faltan para lograr esta meta de la carbono neutralidad. Entonces estamos en el 2025, faltan 25 años. Entonces yo diría que es posible que las medidas se logren en la medida que los países de alguna forma, las políticas están bien diseñadas, y Chile yo creo que va en buen camino de poder lograr esa meta de carbono neutralidad. Todavía hay mucho desarrollo tecnológico que está por verse. Yo creo que en la medida que ese desarrollo tecnológico en ciertas industrias se vaya desarrollando y eso esté de alguna forma alineado con las políticas que van a ir fomentando los distintos países, va a ser posible lograr esa meta. Yo al menos tengo la esperanza de que eso se pueda lograr, y si el día de mañana surgen más tecnología, más desarrollo, eso que eventualmente se pueda adelantar incluso. Carlos Benavides, claramente no es hincha de Colo-Colo, pero sí es ingeniero civil. No, sí soy hincha de Colo, pero también soy también realista con lo que ocurre aquí. Es hincha de Colo-Colo, pero es realista. Claro. Me gusta. Sí. Me gusta ya, porque estaban reclamando adentro, porque ahí está la barra brava y la garra. Claro, sí. Carlos Benavides es ingeniero civil electricista, magíster en ciencias de la ingeniería, mención ingeniería eléctrica de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Energía. Muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Te invitamos a que puedas permanecer para el final del programa, ¿te parece? Ya, pues, gracias.